La edad de la Tierra es de unos 4.600 millones de años y los primeros signos de vida de nuestro planeta datan de por lo menos 3.500 millones de años atrás. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? ¿Por qué las especies evolucionaron de la forma que lo hicieron? Son interrogantes que la ciencia ha respondido solo en partes. Entre las especies más estudiadas por la comunidad científica se encuentran los dinosaurios. ¿Cómo evolucionaron? ¿Por qué se extinguieron? ¿Cómo era el paisaje hace millones de años? Estos son solo algunos de los misterios que intenta responder la paleontología. Desde tiempos remotos, la Patagonia fue testigo de la evolución de los dinosaurios, que como organismos vivientes debieron encontrar el alimento, defenderse de sus enemigos y cuidar de sus crías, como hacen los animales en la actualidad. Toda esta información se encuentra en los restos fósiles encerrados en las rocas, indicios que nos permiten completar el mapa de la evolución de estos animales increíbles y contar la historia de su paso por nuestro planeta. Para mí la paleontología es remontarnos al origen de la vida, de las especies y poder interpretar el origen de dónde venimos para poder hacer tener una lectura sobre la cosmovisión de la problemática actual, poder entrelazar el pasado con el presente, la problemática que vivimos hoy con el cambio climático, estudiando la paleontología hoy entendemos que el cambio climático no es algo moderno, sino que sucedió durante toda la historia de la vida en el planeta. La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida en la Tierra a través del estudio de los restos fósiles. En la antigüedad se pensaba que los fósiles eran juegos de la naturaleza o intentos de la misma de imitar a los organismos. En el presente, la paleontología se constituye como una llave para entender y explicar la historia evolutiva del planeta y de las especies que lo habitan. No creo que haya nada más importante que entender el origen de dónde venimos y poder interpretar hacia dónde vamos. Paleontología proviene del griego y su etimología es tratado o estudio del antiguo ser. La paleontología es la ciencia que se encarga del estudio de la evolución de la vida en la Tierra. Las herramientas que utiliza la paleontología para poder reconstruir esta historia son los fósiles, es decir, restos de organismos que han habitado la Tierra hace miles y millones de años. Estos fósiles se conservan en las rocas. Pueden ser fósiles de organismos muy dispares. No solamente se encuentran allí los huesos de los dinosaurios. Los dinosaurios no son los únicos animales que han habitado la Tierra en el pasado. Han habido una enorme diversidad de organismos. Estos pueden ser fósiles de bacterias, que nos cuentan acerca del origen de la vida en este planeta, fósiles colectados en rocas que rondan los 4.000 millones de años de antigüedad. También tenemos fósiles de caracoles, organismos diferentes como amonites, trilobites, que nos cuentan acerca de cómo fue la evolución de la vida en el mar. También tenemos fósiles de plantas, troncos petrificados. Por ejemplo, podemos saber que en el pleno desierto patagónico actual existían bosques lujuriosos de distintos tipos de plantas, y eso todo en base a la información que nos dan esos granitos de polen. Quiere decir entonces que en base a un pedacito de roca podemos reconstruir si en ese lugar había mar, si en ese lugar había un desierto o una selva, si era afectado por actividad volcánica. En conclusión, en las rocas descubrimos muchos tipos de fósiles, sean tanto de plantas como de animales, animales vertebrados o invertebrados. Nos cuentan capítulos diferentes de la evolución de la vida en la Tierra. Y es como si la Tierra, nuestro planeta, atesorara en esas rocas los distintos capítulos de su evolución, como si fueran las páginas de un libro que nos cuentan, se despliegan ante nosotros para que nosotros sepamos, humanos, cómo fue la historia de este planeta. La finalidad primordial de la paleontología
es la reconstrucción de los organismos del pasado, no solo de sus partes esqueléticas, sino también las partes orgánicas desaparecidas durante la fosilización. Restituye el aspecto que tuvieron en vida los dinosaurios, su evolución y aptitudes de adaptación al medio ambiente. Esta ciencia se enmarca dentro de las ciencias naturales, posee un cuerpo de doctrina propio y comparte fundamentos y métodos con la geología y la biología. Otra que está relacionada con los paleontólogos es la geología. Y la geología estudia lo que son las rocas. Entonces todo lo que no es vivo justamente. Y en las rocas ven, en la roca y los minerales, ¿no? Ven todos los procesos terrestres, inclusive cómo, digamos, esos procesos terrestres son influenciados por la vida. Entonces por eso nosotros estamos en mucha relación con geólogos y biólogos, porque tenemos que tener relación con la vida en el presente y con la Tierra en el momento en que tal vida estamos estudiando. Lo que hacemos es ir también con otras ramas de las ciencias naturales. Por ahí llevamos geólogos o llevamos biólogos, que ellos se abocan a su tarea y nosotros a la nuestra. Así que por ahí hay grupos un poco más importantes. Por ahí llegamos a 20, 25 personas, pero no más de eso. La paleontología ha aportado pruebas indispensables para la solución de dos de las más grandes controversias científicas del siglo pasado: la evolución de los seres vivos y la deriva de los continentes. Y de cara a nuestro futuro, ofrece herramientas para el análisis de cómo el cambio climático puede afectar al conjunto de la vida en la Tierra. La paleontología permite entender la actual biodiversidad y distribución de los seres vivos sobre la Tierra. La paleontología es el estudio de la vida en el pasado. O sea, cualquier cosa que a mí me informa de cómo era la vida antes, en el pasado, es un estudio paleontológico. Cualquier marca, no solamente es un hueso, sino que, por ejemplo, una huella me dice que es vida en el pasado, ¿no? No sé, una marca de un excremento de un animal, o una marca que dejó el animal en un árbol, o cualquier cosa, digamos, que me diga a mí que existió vida en el pasado, es un estudio paleontológico. El marco de trabajo de la paleontología es amplio. Entre sus hipótesis de estudio y observación se encuentran la reconstrucción de los seres que vivieron en el pasado, el estudio de su origen, sus cambios en el tiempo y las relaciones con su entorno, además de aportar datos sobre su distribución y migraciones, las extinciones de las especies y los procesos de fosilización. Hay tres postulados esenciales en la paleontología. Los fósiles son productos directos o indirectos de organismos que vivieron en el pasado. Existe un estrecho vínculo entre su correlación orgánica y funcional. Los animales prehistóricos se regían por las mismas leyes físicas y biológicas y tenían las mismas necesidades que los actuales. La paleontología moderna sitúa la vida antigua en su contexto a través del estudio de cómo los cambios físicos en la geografía mundial y el clima han afectado a la evolución de la vida, de cómo los ecosistemas han respondido a estos cambios y adaptado al medio ambiente, afectando a los patrones actuales de biodiversidad. La paleontología tiene un gran campo de estudio. Este ciclo se concentrará en el aspecto de la disciplina que estudia los restos fósiles de una de las especies más destacadas del mapa biológico, los dinosaurios, y en especial de las especies que vivieron en la Patagonia argentina. Cuando nosotros tenemos que programar un viaje de exploración, obviamente nuestra intención es la de tratar de ir en búsqueda de los animales que a nosotros nos interesan, que son los dinosaurios. La provincia de Río Negro tiene extensiones enormes y sumamente productivas desde el punto de vista fosilífero en lo que respecta a este capítulo último de la era de los dinosaurios que se llama el Cretácico. Esas rocas del periodo Cretácico se exponen en distintas zonas. Esto vale para, en general, a cualquier tipo de roca. Se exponen como si fueran capas. Capas como si fueran las de una torta,
Bueno, de la misma manera, el río, ¿sí? Así como un cuchillo va a cortar la torta de cumpleaños y vamos a poder ver las distintas capas que tiene, de la misma manera ocurre en los sedimentos expuestos en el campo. Lo que lo corta fundamentalmente es toda la erosión del agua, fundamentalmente, y del viento en un segundo lugar. Entonces esos cortes nos exponen niveles de roca. Y en esos niveles de roca vamos a poder ver partes que corresponden a arena, partes que corresponden a limos, que son reflejos de cómo un río se comportaba. Un río que de repente se inundaba y acarreaba una gran cantidad de arena, momentos en los cuales esa agua desbordaba, era más lenta, más tranquila y se depositaba limo, arcilla. Y entonces en distintos tipos de capas encontramos fósiles. La paleontología se sustenta en la observación y el estudio de los restos fósiles. Para ello, debe salir al campo en la búsqueda de estos indicios que pueden probar teorías existentes o desencadenar nuevas hipótesis de estudios. En busca de sus objetivos, inicia un proceso de trabajo que se divide en varias etapas. Teoría, elección del objeto de estudio. Se elige el objeto de estudio, que en este caso son los dinosaurios. Pero no todos los dinosaurios, solo los referidos a la zona de la Patagonia, en especial a los de la región de Río Negro, y con especial atención a los que han existido en la época del Cretácico. La provincia de Río Negro es un caso de libro, justamente para poder ver todas esas capas y cada uno de los fósiles que estas capas contienen. De ese periodo Cretácico estamos alrededor de unos 90 millones de años atrás, con fósiles que proceden de zonas cercanas al lago Ezequiel Ramos Mejía, fundamentalmente la Buitrera y zonas aledañas. Allí se descubren fósiles de parientes del Unella, tales como el caso del buitre raptor. Se descubren una gran cantidad de reptiles que resultaron inusuales para hasta hace poco, que son parientes del esfenodon, un animal extraño que vive hoy en Nueva Zelanda. Y bueno, ahí se encuentran en gran número sus esqueletos. Se encuentran gran cantidad de cocodrilos terrestres, chicos, pequeños, que están adaptados a vivir en tierra firme, seguramente caminar entre las patas de los dinosaurios. Se encuentran restos de serpientes. Todos estos eran animales que formaban estos ecosistemas de hace aproximadamente unos 90 millones de años. En otras partes de Río Negro se exponen otras rocas que son más recientes. Estas rocas que se exponen, digo, en kilómetros cuadrados. Hay trabajo para decenas de paleontólogos y muchísimas generaciones. No se van a aburrir porque hay muchísimo para descubrir y para encontrar. Se exponen, por ejemplo, en los bajos, como por ejemplo el Bajo de Santa Rosa. Hay otro sitio también que se encuentra al sur de General Roca, y en estos campos se exponen rocas de aproximadamente unos 75, 70 millones de años, y que corresponden a otro momento de la evolución de los dinosaurios, en los cuales predominan otro tipo de criaturas. Ya no son estos cocodrilos y esos lagartos tipo el efenodon, sino que son otros animales. Entonces nosotros decimos, a ver, ¿a dónde vamos a explorar? ¿Qué es lo que queremos descubrir? Tener chances de encontrar un dinosaurio pico de pato, pero un dinosaurio con su hocico ancho. Bueno, entonces vayamos donde se exponen rocas que rondan los 70 millones de años, momento donde predominaban esas criaturas. Queremos encontrar fósiles que representan la última etapa de la era de los dinosaurios, rondan casi los 65 millones de años. Bueno, vamos a otra región en donde aparecen rocas que son muy ricas en fósiles de tortugas, en fósiles de plesiosaurios, o sea, reptiles marinos. Descubrimos allí parte del pico de un enorme pterosaurio, un reptil volador. Y van representando entonces etapas diferentes, corresponden entonces a las rocas que en cada uno de estos sitios se expone, momentos distintos dentro de la evolución del periodo Cretácico. Elección del lugar, preparación de los permisos y preproducción de la expedición. Una vez establecido el objeto de estudio, el paleontólogo procede a buscar el lugar más indicado para el hallazgo de los restos fósiles, tramitar el acceso a los campos particulares y establecer la logística indispensable para llevar adelante la expedición. Pero no busca azarosamente. Elige la zona más propicia en base a indicios geológicos y fisiológicos que le ofrecen las ciencias de la geología y la geografía, entre otras disciplinas. Vamos a elegir nuestros lugares de acuerdo a nuestros propósitos. Sabemos, y lo tenemos en mapas geológicos de la República Argentina, que son los que nos dicen
dónde están repartidos los parches de rocas de acuerdo a su composición y a su edad. Por ejemplo, si hay un lugar donde nos vamos a encontrar con rocas formadas por un granito, que es la roca con la cual se forman los adoquines o se construyen los adoquines de la calle, ahí no vamos a encontrar un solo fósil. Entonces, a un lugar donde puede aflorar una roca granítica, no vamos a ir a buscarlo. Entonces, ese es el lugar donde el paleontólogo no le interesa, porque sabemos que el resultado va a ser cero, negativo. Si notamos que hay determinados sitios en donde corresponden en edad y además son rocas formadas por la acción de ríos y lagos, en superficie, que era donde vivían los animales, y no un granito que se forma a miles de metros de profundidad, donde no vive ninguna criatura, vamos a estar entonces en las condiciones óptimas de edad y del tipo de roca, que son las que seguramente nos van a dar fósiles. La paleontología se sustenta en el trabajo de campo, expediciones en donde se recolectan los fósiles que luego son estudiados. Esta etapa de la investigación está unida en forma indivisible de los procesos naturales. El estudio de la Tierra se da en el campo mismo de la Tierra y en ella rigen sus propias leyes. Las inclemencias climáticas, los imprevistos geológicos, los azares de la naturaleza y la cadena de trabajo colectivo de los técnicos que acompañan la campaña de extracción son variables que pueden demorar, atrasar o acelerar los procesos de investigación. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar hasta ahí? Ya pedimos permiso a la provincia, tenemos ahora que proceder a armar un presupuesto. Tenemos que pensar en cómo vamos a cubrir los litros de gasoil que nos van a permitir trasladarnos en una o eventualmente dos vehículos desde Buenos Aires hasta General Roca. Entonces tenemos que sacar las cuentas de cuánto vamos a gastar en combustible. Luego tenemos que ver cuánto es lo que vamos a gastar en alimento. ¿Vamos a estar en carpa o vamos a permanecer en algún poblado cercano, durmiendo eventualmente en alguna casa, en un hotel? No lo sabemos, tenemos que ir armándolo. Así que tenemos que ver en el mapa cuál es nuestra mejor trayectoria y una vez que lleguemos allí, ver el mapa geológico para ver dónde están los parches de roca que nos interesan, que pueden resultar productivas. Y bueno, una vez entonces que llegamos allí, haremos campamento, saldremos en búsqueda de los fósiles. Si tenemos suerte, encontraremos algún esqueleto y hay que excavarlo. Vamos a emplear las herramientas que usualmente llevamos, picos, palas, cucharas de albañiles, muchos pinceles, pegamentos, obviamente, para poder hacer frente a la excavación que eventualmente podríamos hacer. Recolección en el campo, la excavación. El trabajo de campo en esta ciencia tiene especial importancia. La observación directa del territorio a explorar, el hallazgo físico de los fósiles, el estudio de su entorno y observación de las teorías desde otras disciplinas comprende un mapa de contenidos que luego es unido en una mesa de trabajo. Se trata de traer todo el material posible y extraerlo lo más rápido y cuidadosamente. Los materiales en el campo no es simplemente ir a hacer un pozo y sacarlo, sino que hay que tomar muchos datos que son de interés. La posición del hueso, la inclinación, la orientación, son datos que después sirven para hacer estudios de tafonomía. Así que un equipo va buscando y el otro equipo viene atrás extrayéndolos.
Y una vez que se extraigan esos fósiles, los vamos a envolver, los vamos a cubrir con esa capa protectora de yeso, varias vueltas de tela de arpillera, alambre para fortalecer ese bloque, si es que dentro contiene parte del esqueleto de un gran dinosaurio. Bueno, lo cargaremos a la camioneta, daremos aviso al dueño del campo que nos estamos llevando esos materiales y obviamente también daremos cuenta a la provincia de los materiales que hemos descubierto. Lo que venimos a buscar es un bochón. Nosotros llamamos bochón a estos bloques de yeso que contienen los huesos y además una capa de sedimento. Del campo nunca traemos los huesos limpios por una cuestión de seguridad, para proteger los huesos. Eso es en el trabajo de campo. Acá en el laboratorio lo que vamos a hacer ahora es terminar de sacar el sedimento del hueso. Este es un bochón. Acá adentro lo que tenemos es un cocodrilo. Para empezar a trabajar. Acá el trabajo que realizo es la preparación de fósiles. Nosotros llamamos preparar los fósiles el hecho de dejarlos listos para que venga un paleontólogo y los estudie. El trabajo básicamente es sacar el sedimento que rodea el hueso para poder dejarlos limpios. Es un trabajo que por ahí es sencillo, como se ve en las películas, que es con un simple pincel. Hay otro que es un trabajo bastante complicado. Hay fósiles que estamos trabajando 3, 4 meses y hay materiales que con un simple pincel uno lo podría disolver. Lo primero que hacemos es humedecer un poco el yeso para que empiece a aflojar. Así es como son encontrados los fósiles en el campo. Lo único que nosotros encontramos son las puntitas. A veces tenemos suerte y está el animal abajo completo o es solo esto. Así que es un poco de suerte. Y este animal fue identificado como cocodrilo porque es un osteodermo. Son placas dérmicas que tienen los cocodrilos. Únicamente lo tienen los cocodrilos de esa forma. Es el único hueso que hasta ahora nos indica eso. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar el material. Vamos a empezar a sacar pedacitos de roca para ir achicando el bloque y acercándonos al fósil. Preparar un material como este puede llevar de 5 días a 2 meses, depende de la fragilidad del material. Acá va apareciendo un hueso que creo que es un fémur, todavía no es muy pronto para saberlo. Es un pedacito muy pequeño. No es solamente decir, uy, qué bueno, tenemos en el museo este hueso de un dinosaurio. No, tenemos este hueso o esqueleto de un dinosaurio que es tal y cual y cuyo estudio científico fue publicado en tal revista por científicos argentinos. Todo ese es el valor agregado. No es solamente decir, tenemos la suerte de tener un hueso de dinosaurio, pero no sabemos de qué se trata. O sea, esta es la diferencia. El valor agregado es saber de qué se trata ese fósil. Esta es la última falange que ellos...
200 terópodos. Uy, la garrita. Paco no se ha dado cuenta y tiene cortado el costo. No sé cómo va a ser. Imagina que no tengo el hilo. No pasa nada, ¿sí vos? Bien. Es la hora de sobrarse, no se ve. Limpieza del material y observación de los huesos. Esbozo de las primeras hipótesis. Una vez que se han hallado los fósiles, muchos de ellos, insertos aún en la roca, son trasladados hacia el lugar de estudio, la mesa de trabajo en el Museo de Paleontología, en donde se procede a la limpieza y separación de los fósiles de las rocas para su observación, estudio y comparación de su fisiología. Cuando nosotros vamos al campo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces, una cosa es nuestro deseo, es ir a buscar un dinosaurio carnívoro de tales y tales características. Pero muchas veces eso no ocurre. Y muchas veces en esta cuestión de descubrir cosas que uno ni se imaginó, igual son bienvenidas, porque bueno, nos obligan a analizar otro tema, constituyen un desafío para ver entonces si podemos no desaprovechar esa nueva evidencia que se está dando. Y bueno, se van abriendo nuevos caminos también. Eso es lo interesante. Digamos, con la paleontología no sabemos necesariamente con qué vamos a volver. Muchas veces son lindas sorpresas. Por suerte, la amplia mayoría son novedades que nadie se imaginó. Como en el desarrollo de la excavación estamos encontrando materiales asociados de distintos individuos. Tenemos un hueso grande de un posible saurópodo, de los animales de cola larga y cuello largo, dientes de dinosaurios carnívoros grandes y los huesos de lo que aparentemente puede llegar a ser una especie nueva de dinosaurio. Antes de seguir con la excavación, lo que tenemos que ir tomando son todos los datos para no perder información de los huesos y su disposición en el terreno, porque nos ayudan a entender si fueron arrastrados por un río, cómo quedaron depositados. Y es todo el proceso desde que el animal muere hasta hoy cuando lo encontramos, ¿no? Estos materiales los traemos al museo. Y entonces aquí continuamos con la etapa lógica de la preparación, que puede demorar varios meses. Porque los fósiles son frágiles, la roca es dura, si hay esta combinación, bueno, entonces hay que trabajar con paciencia. Se trabaja bajo lupa, se trabaja con martillos neumáticos, que son herramientas que permiten con una punta, sometida obviamente por la presión que brinda el aire de un compresor, bombeado por un compresor, extraer la roca que cubre un hueso. Más si se trata de un esqueleto de una criatura chiquitita, ¿no? Con más razón hay que trabajarlo con detenimiento.
El objetivo es lograr la mayor cantidad de información. Queremos saber cómo era ese esqueleto, cada uno de los huesos, los dientes que nos indican qué tipo de alimento procesaba, ver la columna vertebral, cómo movían esa columna, las patas, nos pueden indicar si era ágil o torpe, y la totalidad de los datos que nos da el esqueleto nos va a permitir dilucidar cuál es la ubicación dentro del árbol de la evolución de los dinosaurios. La ciencia de la paleontología es una aproximación crítica a la realidad que trata de percibir y explicar el origen de las especies prehistóricas y su evolución biológica. La observación minuciosa y comparación exhaustiva son la base de la construcción del conocimiento en la paleontología. En ese escenario se construyen hipótesis y se derriban saberes a partir de los indicios que nos brindan los restos fósiles, vestigios concretos de ese pasado remoto que vuelve a la vida a través del estudio sistematizado de las piezas de este enorme rompecabezas que es la historia de la evolución de la vida en la Tierra. El conocimiento se construye a través de la discusión permanente, no hay otra forma de llegar a resultados reales, ¿no? Si bien coincido plenamente en grandes charlas que tuve con Bonaparte, que él decía, siempre que llegues a un resultado vos y que quieras publicar algo, no dejes que otros profesionales te desvíen de los resultados a los que vos llegaste, porque esa es parte del proceso científico también, ¿no? Haber llegado a resultados, estén equívocos o no, porque de eso se trata, ¿no? De la discusión permanente sobre los materiales, porque en paleontología es muy raro encontrar esqueletos completos, siempre se encuentran muy fraccionarios. Fíjense que esta pata no está completa, pasa muchas veces que es tan fragmentario el conocimiento que muta permanentemente. Los conocimientos, las familias de los dinosaurios, lo que se había pensado originalmente va cambiando permanentemente. Los próximos 20, 30 años de la paleontología van a ser súper dinámicos, ¿no? Porque todo va cambiando con cada hallazgo, con cada nuevo descubrimiento, cambia completamente todo lo que se venía pensando. Entonces, la única forma de llegar a conclusiones, de formar profesionales o de que se logren resultados científicos ciertos, es seguir discutiendo sobre el tema, que las colecciones estén a disposición de la comunidad científica, es la comunidad educativa, y que se propenda desde las políticas de Estado a fomentar el desarrollo de las instituciones que velan por el resguardo del patrimonio. Mira, estos son algunos de los materiales que encontramos. Estos son los huevos que tienen 73 millones de años, son de la formación Allen. Y bueno, la idea era un poco compararlos con los otros fósiles que aparecen acá de edad similar para ver si es la misma. Sí, hay unos muy similares que están en esta vitrina, que es muy similar al encontrado. Estos son unos huesos grandes de un saurópodo, que creemos que es de un hueso de la cadera. Este es otro material de un saurópodo también. Ese es un hueso también de la extremidad delantera. Ahí los chicos lo están midiendo, tomamos todos los datos. Y estos son fósiles de un dinosaurio carnívoro chiquito que encontramos en la formación Allen. Esto también tiene 70 millones de años. Entonces, más o menos cuando uno tiene una idea
de lo que se trata, el fósil que hemos traído, y ahora sí pudimos identificar que se trata, imaginemos, de una nueva especie de dinosaurio. Bueno, de hecho me pasó con el Austroraptor, ver que realmente no se encuadraba dentro de los linajes previamente documentados en Patagonia y en el resto del mundo. Uno comienza a hacer una descripción. Entonces tiene que comenzar a describir el fósil, primero a ver cómo es, las medidas, la forma, cómo son las distintas estructuras que componen un hueso. Una vez efectuado eso, lo que tenemos que hacer es compararlo con el resto de los dinosaurios conocidos, y sigue esta descripción comparativa para tratar de explicar justamente por qué es nuevo. Luego le continúa una etapa que corresponde al análisis, a ver cuál es el significado de ese nuevo ejemplar, desde el punto de vista evolutivo, cuáles fueron sus tendencias, por ejemplo, en el acortamiento del largo de los brazos y para qué le servían. Entonces uno esboza una serie de hipótesis que por ahí hay que abandonarlas con el tiempo, porque todo esto va cambiando, vamos teniendo más información, o sea que es lo más normal. Y entonces uno cuando termina con ese artículo, que lo va a escribir, obviamente, si nos sentamos frente a la computadora y vamos a redactar un trabajo científico, en líneas generales lo que hacemos es escribirlo en inglés, con el objetivo de mandarlo a alguna revista que tenga una circulación internacional lo suficientemente importante como para que lo lean todos los paleontólogos del mundo. El objetivo entonces que le sigue es tratar de comprender de qué se trata, es decir, analizar cada hueso. Imagínense que estamos hablando de un esqueleto que está formado por una enorme cantidad de huesos, no sé cuántos, 300 huesos diferentes, cada uno con su forma. Si le sumamos la forma de los dientes también. Bien, ¿cuáles son sus parientes? Los otros parientes también tienen una enorme cantidad de huesos en su esqueleto, hay que comparar cada uno. Y uno, bueno, como paleontólogo estudia anatomía, estudia en la universidad, está familiarizado con la anatomía de estos dinosaurios, pero es obvio que cuando estamos frente a una criatura nueva, el desafío es mayor, porque la biodiversidad, ¿sí?, la diversidad de los animales es enorme. Entonces nosotros tenemos que tratar de integrar toda esa información. Por eso entonces es que uno se tiene que sentar, buscar información, leer, comparar, ver muchas figuras, tratar de decir, a ver, la garra del dinosaurio que encontré en la Patagonia, ¿se parece a la del otro que ya era conocido? ¿Sí o no? Si es no, ¿por qué? ¿En qué se distingue? ¿Qué es lo que lo hace único al nuevo descubrimiento? Entonces uno tiene que ir indagando e ir comparándolo con el resto de los dinosaurios conocidos para lograr definir a dónde está ubicado y por qué razón es nuevo o no. Es cierto que lo podríamos escribir en nuestro idioma, en castellano, pero escribiéndolo en inglés tenemos o nos garantizamos la posibilidad de que eso lo pueda leer un japonés, un chino, digamos, que lo puedan leer muchos paleontólogos. Entonces entra dentro de ese circuito científico que no es solamente que salga en el diario, no es que debe salir publicado en el diario diciendo, uy, qué bárbaro el esqueleto que encontramos, sino justificar en una revista científica. Y de esa manera entra en ese circuito en donde otros científicos puedan dar su opinión, si están de acuerdo, si coinciden o no con respecto a nuestras interpretaciones. Mira, Tato. Esta es la publicación que hizo Novas recientemente del Bonapartenicus. Acá podríamos buscar algunos materiales para compararlo. Son más evidencias del comportamiento de estos animales, ¿no? Todos estos dinosaurios, ¿viste?, tenían protoplumas. Acá están los alvarezsaurios, mirá. Tienen un brazo súper atrofiado, las patas bien largas. ¿Cuánto medían? Y estos animales podían medir hasta 2 metros
2,5 metros, eran chiquitos, eran, a ver, acá en estos, Bonaparte publicó estos libros de divulgación que son realmente muy interesantes porque están muy bien ilustrados. Acá hay otros materiales de Álvarez-Saurios para que podamos comparar. Redacción del trabajo, publicación. Luego de un proceso de investigación, se establecen los parámetros del trabajo científico. Comienza la etapa de redacción de la hipótesis que luego será publicada y compartida con toda la comunidad científica. En el mundo paleontológico, obviamente, está, digamos, como un aspecto necesario el del intercambio de las publicaciones con el resto de los colegas. Es decir, todos queremos que lean nuestros trabajos y obviamente el otro colega también tiene el mismo deseo. Además, no se puede ignorar la producción de otros colegas, o sea, hay que integrar esos datos. Hay que, digamos, combinarlos para poder tener entonces una aproximación mayor, una escena más completa de lo que puedan dar entonces otros colegas al respecto de un aspecto determinado. Aceptación y validación o refutación de la hipótesis. Luego que es publicada, la hipótesis de estudio sufrirá procesos de validación y rechazo por otros especialistas en la materia, que tomando los elementos mismos de la investigación pueden aceptar o rechazar las inferencias científicas propuestas. Se puede trabajar en cooperación, desde luego. Hay, digamos, muchos proyectos que se desarrollan con colegas, en este caso en la Argentina. Hemos hecho investigaciones con colegas de Comodoro Rivadavia, de Neuquén, de Santa Cruz, de Tucumán, de San Juan. Digamos, todo eso se van armando distintos proyectos y salen resultados en donde cada uno contribuye con lo suyo. También se pasa lo mismo con colegas del exterior. Bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar en la India y hacer trabajos con colegas de este país y describir nuevos dinosaurios de la India. Entonces, bueno, uno va tejiendo esas relaciones que tienen, digamos, aspectos productivos, por la sinergia que producen, obviamente, ¿no? La hipótesis es aceptada o refutada. Luego de un largo proceso, esta hipótesis es aceptada o refutada. Lo asombroso del trabajo científico es que este conocimiento no es estático y puede ser modificado por otros hallazgos. En este contexto, la ciencia es un escenario en donde el conocimiento fluye en permanente movimiento y delimita nuevos campos de observación para el hombre. Un trabajo científico lo lee solo la comunidad científica. Ese material puesto en escena en un museo en la provincia genera que 400 chicos de distintas escuelas diarias lo vengan a visitar, que los alumnos de la universidad lo tengan a disposición, que lugares como Cerro Policía, que es una localidad acá a 200 kilómetros, tenga toda una vida en torno a la paleontología, un pequeño restaurante, un pequeño hotelito, un pequeño museíto de exhibición, una puesta en valor real. Entonces, si esos materiales nosotros seguimos permitiendo que se vayan de la provincia, todos estos ejes pequeños para un lineamiento general de la provincia que desarrolle el turismo y la investigación y la cultura no va a ser posible. Entonces, sí o sí hay que batallar para preservar nuestro patrimonio.
museo hoy en día, como centro cultural dinámico, como lugar de aprendizaje, no solo se limita a los investigadores, sino que empieza a nuclear un montón de otras apetencias culturales y humanas, ¿no? Entonces, acá automáticamente se empezaron a lograr puestos de trabajo, se empezaron a lograr recorridos turísticos, se empezaron a lograr campañas paleontológicas para resguardo de material, para ir a colectar más material, para seguir haciendo crecer las colecciones. Todo eso es una puesta en valor muy grande sobre la provincia, ¿no? La difusión de las actividades que hacemos y todo va haciendo crecer también el desarrollo turístico, los investigadores que llegan acá, que paran en hoteles, el desarrollo de los visitantes de paso, la venida de las escuelas y todo eso va generando todo un movimiento en parte económico y en parte cultural de trascendencia. El Museo de Ciencias Naturales no queremos limitarlo ni acotarlo a la paleontología ni a la geología. La idea es interrelacionar todas las disciplinas que podamos en tanto la biodiversidad y su estudio como la conservación de los recursos naturales, las áreas naturales protegidas, el ambiente en sí, para también que eso sirva como herramienta fundamental para la articulación con el Estado provincial y municipal para el real cuidado, el real manejo de estas áreas, ¿no? Que el museo provea los elementos del conocimiento y asesore a los organismos de gobierno para implementar medidas reales de conservación. Es obvio que las grandes novedades están en el campo, es decir, en los lugares donde afloran las rocas que contienen fósiles. Ir allí y hacer excavaciones a lo largo del tiempo, a lo largo de varios años, tener un proyecto que se sostenga en el tiempo, es lo que más nos va a rendir. Es salir y hacer el relevamiento de lo que existía hace millones de años. Es lo mismo que si hoy nosotros fuéramos y atravesáramos la Pampa Argentina y viajáramos y miráramos rápidamente por la ventanilla a ver qué es lo que vemos. Seguramente va a ser poco. Ahora, si nosotros nos detenemos, nos instalamos y permanecemos un tiempo considerable, bueno, vamos a tener chances de ver aves, peces, ranas, mamíferos, y vamos a poder hacer ese relevamiento. Bueno, de una manera semejante es lo que tenemos que hacer también de un punto de vista paleontológico. Es asentarnos en un lugar y excavar en las rocas. El hombre ha emprendido en forma esencial la búsqueda constante del conocimiento. Ha intentado responder los grandes interrogantes de la ciencia, comprender el mundo que lo rodea y concebir en su devenir histórico numerosas teorías que tratan de explicar en parte por qué existimos y cómo ha sido la evolución de la vida en la Tierra. Un devenir que aún mantiene oculto en sus rocas el secreto del origen de la vida prehistórica y la evolución de la especie que, junto al hombre, ha reinado por miles de años la Tierra, los dinosaurios. Me gusta la paleontología el tema de poder encontrar algo que nunca nadie vio. Por ahí el trabajo de campo me gusta mucho porque está lleno de sorpresas. Por ahí vas caminando, encontrás una astillita y cuando seguís, empezás a buscar, a desenterrarlo, terminás encontrando maravillas que nunca nadie vio.